chicos, pues nada, aquí estamos de nuevo con la salud y el sistema inmune, en nuestro tema 8 de Biología y Geología de tercero de la ESO. Pues vamos allá. Primero vamos a hablar de la salud y la enfermedad. ¿Qué es la salud? Pues normalmente nosotros tenemos el concepto de que la salud es cuando no hay una enfermedad. Eso está muy bien, pero según la OMS, la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Esto significa que más o menos hay tres tipos de salud. La salud física, que es el correcto funcionamiento de nuestro organismo, que le permite realizar las funciones vitales. Hablando de enfermedad y de salud, bueno, así estoy yo. Luego está la salud mental, que es el estado de equilibrio que nos permite afrontar las situaciones de la vida diaria, que nos someten a estrés, a tolerancia a la frustración, todo eso. Y luego está la salud social, que según la OMS consiste en que la paz, la educación, la vivienda, un salario digno, el acceso a recursos sostenibles son fundamentales para tener una buena salud. Porque tú puedes estar muy bien físicamente, pero por ejemplo si te vas al paro, si no tienes un salario digno, pues empiezas a preocuparte, eso deriva en un problema de salud mental que al final deriva en un problema de salud física. Vale, ahora ya hemos visto qué es la salud y los tipos de salud. Vamos a ver qué es la enfermedad. La enfermedad es una alteración del organismo que provoca que éste no funcione correctamente. Es muy simple. Pero para hablar de enfermedad tenemos que manejar tres conceptos básicos. El primero es etiología. La etiología son las causas de una enfermedad. Es muy sencillo. Por ejemplo, si yo tengo la gripe, la etiología es el virus de la gripe. Si yo tengo placas en la garganta, la etiología son la bacteria que provoca las placas en la garganta. ¿Vale? Otro concepto son los síntomas. Los síntomas son lo que yo siento, las manifestaciones subjetivas. Dolor, cansancio, pérdida de apetito, no me encuentro bien, esos son síntomas. Y luego los signos son las manifestaciones objetivas, no es lo que yo siento, sino lo que se puede comprobar empíricamente, de manera científica. Por ejemplo, me pongo el termómetro y tengo fiebre, tengo diarrea, tengo vómitos, ¿vale? Entonces yo voy al médico con el conjunto de lo que yo le cuento al médico, que son los síntomas, y lo que él ve, que son los signos, realiza un diagnóstico. Pues usted tiene una infección del intestino. Y en función de ese diagnóstico va a proponer un tratamiento. Usted se tiene que tomar estas pastillas, hacer dieta blanda, etc. Vale, las enfermedades se pueden clasificar de muchas maneras, pero las dos principales clasificaciones son en función de su duración, que pueden ser agudas o crónicas. Si son agudas, normalmente son más fuertes, pero de corta duración, y si son crónicas, lo normal es que los episodios sean más leves, pero de larga duración, pudiendo ser hasta de por vida. Y luego la otra manera de clasificar las enfermedades es según su transmisión. Pueden ser no infecciosas, es decir, que no están provocadas por ningún microorganismo patógeno, como por ejemplo, pues todas las enfermedades que son genéticas. El Alzheimer, el Parkinson, el síndrome de Down, todo eso no es infeccioso. Y luego están las infecciosas, que son las que están provocadas por un microorganismo patógeno. Los microorganismos patógenos pueden ser de cuatro tipos: bacterias, virus, hongos y protozoos. Bien, ¿cómo se transmiten las enfermedades infecciosas? Estas, las de bacterias, virus, hongos y protozoos. Pues para saberlo hay que saber lo que es la cadena epidemiológica, ¿vale? La cadena epidemiológica tiene cuatro factores. El primero de ellos es el agente. El agente es muy sencillo, es el microorganismo que causa la enfermedad. Pues el virus, por ejemplo, de la gripe. El agente sería la gripe, el virus, perdón. ¿Vale? La fuente. En la fuente hay que hacer una diferenciación entre reservorio y ambiente. El reservorio es el lugar físico, geográfico, donde un microorganismo patógeno puede vivir y reproducirse. Pues yo que sé, una charca con agua contaminada, cualquier cosa. Mientras que el ambiente es el lugar donde el microorganismo patógeno puede vivir, pero no puede reproducirse, ¿vale? Por ejemplo, si yo estornudo en el pomo de una puerta, pues el ambiente sería el pomo de la puerta. Ahí el microorganismo sí que va a poder vivir, pero no va a poder reproducirse. O sea que, cuando pase un tiempo, morirá. Bien, otro agente de la cadena epidemiológica es el vector. Los vectores son, sobre todo los animales, que transportan el microorganismo patógeno hasta las personas. Por ejemplo,
A mí me muerde un murciélago y me infecto con el virus de la rabia. Pues el vector sería el murciélago. Y luego el huésped es la persona que contrae la enfermedad. Aquí tenéis un esquema de la cadena epidemiológica, ¿vale? Hay dos tipos de transmisión de enfermedades infecciosas, ¿vale? El tipo de transmisión directa y la transmisión indirecta. Para que ocurra transmisión directa es imprescindible el contacto físico entre las personas o el contacto directo con las secreciones de al toser o estornudar. Aquí abajo podéis ver un GIF, porque nosotros cuando estornudamos no somos conscientes, pero realmente en todas las micropartículas que salen con nuestras secreciones puede haber riesgo de coger los virus o cualquier cosa que vaya por ahí. Vale, y la transmisión de enfermedades infecciosas de manera indirecta es sin contacto físico entre personas. Contacto directo, es decir, yo puedo estar en un suelo contaminado, coger una enfermedad, ingerir agua en mal estado, alimentos en mal estado, a través del aire, tocando objetos o con vectores, ¿vale? Pero no hay contacto directo entre personas. Vale. Para que una enfermedad infecciosa entre en nuestro cuerpo, puede hacerlo por 4 vías, 4 barreras, 4 puertas de entrada a nuestro organismo, que son la vía cutánea, es decir, la piel, sobre todo la piel y las mucosas, a través de heridas o pequeñas rozaduras, fisuras en la piel, como por ejemplo la enfermedad del tétanos. Es una bacteria que, bueno, si yo me hago un corte siempre lo habéis oído, si yo hago un corte con un hierro oxidado, tengo que ir a vacunarme del tétano, porque a través de esa herida, vía cutánea, podría entrar esa enfermedad. Otra vía muy común, la vía respiratoria, a través del aire que respiramos. Por ejemplo, la gripe. Aquí está la mayoría de las enfermedades del aparato respiratorio, de las vías respiratorias. La vía digestiva, pues es comer o beber agua o bebidas o alimentos en mal estado, contaminados, como por ejemplo la salmonela, con la bacteria salmonela que provoca la enfermedad salmonelosis. Y luego está la vía genital, que son enfermedades que se transmiten a través del contacto sexual, las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, ahí he puesto sífilis, pero vamos, cualquiera. Relativo a las enfermedades infecciosas, tenemos que manejar 3 conceptos que además están muy de moda hoy en día. Cuando estoy grabando este vídeo, está en el mundo entero, pero concretamente en España, tristemente de moda el coronavirus. Entonces, en la televisión se habla mucho de estos 3 términos. Vamos a entenderlos, son muy sencillos. Una endemia es una enfermedad que es muy frecuente en una zona geográfica. Por ejemplo, la malaria es típica de algunos países de Centroamérica o algunos en África, ¿vale? En Sudamérica. Pero es una zona concreta. Si yo me voy a Groenlandia, no voy a encontrar malaria, ¿vale? Luego, una epidemia es cuando el número de personas a la que afecta esta enfermedad aumenta con muchísima rapidez, ¿vale? Y una pandemia es cuando la epidemia se propaga a muchísimos países. Ahí pone, ejemplo, coronavirus. Pues ahora mismo el coronavirus pasó de ser una epidemia, porque aumentaba, había muchos casos cada día más, y ha llegado a ser pandemia porque ya no está localizado en una región geográfica, ya se ha extendido por prácticamente la totalidad del planeta. Vale, hemos hablado de salud, hemos hablado de enfermedad, y ahora, ¿quién nos protege frente a las enfermedades? El sistema inmune. Es el encargado de proteger nuestro organismo frente a los microorganismos patógenos, ¿vale? ¿Cómo nos defiende? Mediante 3 mecanismos, que son las barreras de entrada, la respuesta inmunitaria inespecífica y la respuesta inmunitaria específica. Vamos a verlas. Las barreras de entrada, 3. Física, química y biológica. Las barreras físicas son la piel por fuera y las mucosas, que son lo que recubren nuestros órganos por dentro. Las barreras químicas, pues son sustancias que nuestro cuerpo segrega para impedir que los microorganismos proliferen, se reproduzcan, cada vez haya más. Como por ejemplo las lágrimas, la saliva o los ácidos gástricos, los jugos gástricos. Y luego las barreras biológicas son otras bacterias que viven con nosotros y que nos aportan algún tipo de beneficio, como por ejemplo todos habéis escuchado con el anuncio de los yogures, las bacterias de la flora intestinal, ¿vale? Pues esas están ahí, nos ayudan en la digestión y encima están ocupando un lugar que no permiten que ocupen otras bacterias que sí nos podrían hacer daño.
¿vale? Esta es la primera fase del sistema inmune, las barreras de entrada. Luego, ¿qué pasa? La respuesta inmunitaria inespecífica. Esta ocurre cuando los patógenos han atravesado alguna de esas barreras de entrada, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos en el cuerpo glóbulos blancos, pues alguno de esos glóbulos blancos se transforma en un tipo específico que se llama fagocito. Fagocitar significa comer. ¿Qué pasa? Que los fagocitos van, rodean al microorganismo patógeno, lo absorben y es como si se lo comieran, ¿vale? Y lo disuelven. ¿Por qué se llama inmunitaria inespecífica? Porque esta es la misma respuesta sea lo que nos está infectando, si es un virus, si es una bacteria, la enfermedad que sea. La primera respuesta, si atraviesa las barreras, es inespecífica, la misma para todos los fagocitos. Y luego, cuando ni las barreras ni la respuesta inmunitaria inespecífica es suficiente, entra la respuesta inmunitaria específica, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Pues que un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos se activa. ¿Y qué hacen estos linfocitos? Pues son capaces de reconocer sustancias que hay en los microorganismos patógenos. Algunas partículas, algunas partes de la membrana de los microorganismos, cualquier cosa. A esas cosas que reconoce se les llaman antígenos. Entonces, los linfocitos reconocen esos antígenos. Hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T son los que reconocen el antígeno, van hacia donde están esos antígenos y destruyen las células infectadas con esos antígenos. Como consecuencia, se acaba, o en teoría debería acabarse, con la infección. Pero también destruyen las células infectadas, ¿vale? Y luego, los linfocitos B no van hacia los antígenos, sino que producen unas sustancias, unas proteínas, que se llaman anticuerpos, las expulsan y esos anticuerpos van a destruir los antígenos, ¿vale? Y luego hay otro tipo de linfocitos que viene derivado de la actuación de estos dos últimos, de los linfocitos T y los linfocitos B, que se llaman linfocitos de memoria. Los linfocitos de memoria son linfocitos que se activaron en una infección anterior, en una respuesta inmunitaria anterior en el tiempo, que van a estar en nuestro cuerpo para toda la vida y que nos permiten reaccionar si nos vuelve a infectar el mismo patógeno. Es decir, nuestro sistema inmune ya está preparado para volver a enfrentarse a enfermedades con las que ya ha tenido que tratar. Esto es básicamente lo que se consigue con las vacunas. Bien, ¿cómo se previene y se trata las enfermedades infecciosas? La prevención es muy sencilla. Consta de higiene personal, salud sexual, es decir, utilizar métodos, no digo anticonceptivos, pero anticonceptivos de barrera, sobre todo, que son los que impiden la transmisión de las ETS. Una higiene alimentaria, vacunarse regularmente, según el calendario de la comunidad autónoma, claro. Si vas a viajar al extranjero, pues informarte antes al sitio donde vas, si es necesario vacunarte, si es necesario tomar alguna precaución. Y luego a los que tenemos mascotas en casa, pues bueno, también tenerles vacunados, cuidados, porque pueden ser un foco de transmisión de enfermedades. Esa es la prevención. Luego, ¿qué pasa si me tengo que tratar? Porque aunque he prevenido, me he infectado de algo. Pues, según el tipo de patógeno, habrá un tratamiento. Por ejemplo, si la infección es por bacterias, el médico me va a mandar antibióticos. Si la infección es por virus, el médico no me va a mandar nada, normalmente me va a decir que me vaya a casa, que repose y que me aguante, pero si son enfermedades un poco más graves, hay unos medicamentos que se llaman antivirales. Si estoy infectado por hongos, me van a dar antimicóticos o antifúngicos. Por ejemplo, cuando en la uña te sale algo, o el pie de atleta, que es muy común en gente que hace deporte, pues te dan unas pomaditas que son antifúngicas, no pasa nada. Y luego la infección por protozoos, esta es más complicada porque es más rara. Son muy difíciles de tratar y realmente en el mercado hay muy pocos fármacos útiles. Vale, y ahora, ¿qué pasa con las enfermedades no infecciosas, las que no se transmiten, ¿vale? Que hemos hablado antes muy poquito de ellas. Pues que se clasifican en estos grupos que vamos a ver. Las enfermedades traumáticas, que son lesiones del aparato locomotor. Golpes, torceduras, accidentes. Las enfermedades metabólicas, que son en las que el metabolismo no funciona correctamente, como por ejemplo la diabetes, que os acordáis que era que no podíamos producir insulina o producíamos insulina defectuosa. Las enfermedades genéticas, el material genético está alterado, se producen mutaciones y eso provoca un mal funcionamiento de órganos. Pues por ejemplo la hemofilia, como dice ahí, pero hay millones. El síndrome de Down,
Bien, y luego tenemos las degenerativas, que se deben al deterioro progresivo de tejidos y órganos. Pues normalmente el ejemplo más común es el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, este tipo de enfermedades. Luego están las enfermedades autoinmunitarias, autoinmunes, que es en las cuales el sistema inmune reacciona ante nuestras propias células y las rechaza, las siente como extrañas, las ataca y las destruye. Por ejemplo, la ELA. Y luego están las enfermedades neoplásicas, que también están muy de moda tristemente, la enfermedad de nuestro tiempo, que son los cánceres, los tumores. Tumores puede haber de dos tipos, benigno y maligno. Si es benigno es porque no afecta a las células de alrededor y no provoca daño alguno, se pueden extirpar, no hay problema. Y cuando son malignos es porque es una proliferación desmesurada y ya se llaman cánceres. Vale. ¿Qué más? La prevención de enfermedades no infecciosas. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades que no son infecciosas? Pues todas estas que hemos visto, genéticas, accidentes, todo esto. Pues bueno, hay factores de riesgo, que son actividades que aumentan la probabilidad de sufrir un accidente o una enfermedad. Entonces debemos evitar estos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pues principalmente hay tres, que son las dietas desequilibradas. Como veis en la foto, está muy rico, pero no se puede comer siempre de lo mismo porque no aportan los nutrientes necesarios, que tienen que ser equilibrados. Acordaos que lo dimos en el tema de las dietas, de la nutrición. Vale, otros son los factores ambientales. En esto directamente no depende mucho de nosotros, porque sobre todo lo que más influye es la calidad del aire, también las comidas, lo que ingerimos, pero sobre todo la calidad del aire. Entonces lo único que podemos hacer es cuidar el medio ambiente. Y luego están las prácticas de riesgo, como son el consumo de drogas, no respetar las normas de tráfico, pues bueno, todas esas cosas. Ahí veis una foto. Si yo me voy a una fiesta con los amigos y hago todo esto, pues estoy llamando a que me dé algo, me dé una enfermedad o tenga algún tipo de problema grave. Y si voy con el coche o con la moto y no llevo el casco y me pongo un golpe, pues al no respetar las normas de tráfico, lo más normal es que el que sufra pues sea yo. Luego vamos a hablar de los accidentes y los primeros auxilios. ¿Qué es un accidente? Pues la OMS lo define como un suceso que generalmente se puede prevenir y que provoca o puede provocar una lesión. Tipos de accidentes, pues bueno, accidentes de tráfico. Son los más comunes en adolescentes y jóvenes y son la principal causa de muerte en adolescentes y jóvenes, o sea que no hay que tomárselo a broma esto. ¿Qué podemos hacer? Respetar las normas de circulación, no hay otra. Caídas, pues bueno, vosotros que estáis en el colegio lo sabéis porque cuando erais pequeños más, pero ahora aún no seguís cayendo, es la principal causa de accidente en el ámbito escolar. Quemaduras, pues se producen por dos cosas, o porque estoy tocando objetos demasiado calientes y me quemo, o por una sobreexposición al sol. Me voy a la playa, me pongo así, me quedo dormido, cuando me levanto estoy quemado. Una electrocución, pues es cuando la corriente pasa a través de nuestro cuerpo y ¿qué ocurre? Que nos provoca quemaduras internas, eso también puede ser muy grave. Tened cuidado con los enchufes y los aparatos eléctricos. Y luego el atragantamiento es cuando un objeto o un alimento se nos queda en la garganta e impide el paso de aire. Bien, y ya para terminar vamos a hablar de una cosa que son las donaciones y los trasplantes. ¿Qué es un trasplante? Un trasplante es una técnica médica, lógicamente, en la que alguna célula, órgano o tejido enfermo se sustituye por uno sano. ¿Y de dónde sale este tejido sano? Pues de un donante. Hay tres tipos de trasplantes que se llaman autotrasplante, cuando el donante y el receptor son la misma persona. Por ejemplo, yo me hago una quemadura en la cara y necesito piel. Normalmente te la pueden quitar de un muslo o de un glúteo para ponértela en la cara, pues eso sería un autotrasplante. Un allotrasplante pues son los normales, en los que el donante y el receptor ni siquiera se conocen, son personas diferentes, ¿vale? Y luego está el xenotrasplante, que es un trasplante de animales, el donante es un animal. Normalmente estos trasplantes no suelen ser definitivos, sino que son como un parche hasta que aparece un donante humano. Vale, ¿qué es una donación en sí? Una donación tiene que ser un acto voluntario, altruista, para el que tienes que ser mayor de edad, estar sano, lógicamente, no cobrar por ello y firmar un papelito, un consentimiento.
Entonces, ¿qué tipo de donaciones se pueden hacer? Pues donaciones de células, los gametos, pues la donación de semen, de óvulos es muy normal, la donación de células madre. También se pueden donar tejidos, el tejido más donado con mucha diferencia es la sangre, la donación de sangre, pero también se pueden donar córneas, válvulas cardíacas, tejido epitelial para la piel, vale. Y luego la donación de órganos, que es la que conocemos todo el mundo, pues órganos, corazón, pulmones, riñones, páncreas, cualquiera. ¿De dónde pueden venir estos órganos? Pues de una persona viva, si puede vivir con uno solo de esos órganos, de una persona fallecida, si es donante de órganos, o de una persona en muerte encefálica, si sus familiares lo autorizan. Para hablar de donación y trasplantes también tenemos que conocer lo que es el rechazo y el contagio de enfermedades, que son las dos principales causas de que los trasplantes no funcionen. ¿Qué es el rechazo? Pues es cuando nuestro propio sistema inmune reconoce las células que se acaban de trasplantar como externas, como que no son nuestras, y va y las destruye. Entonces no sirve de nada el trasplante. Y luego el contagio de enfermedades, lógicamente, antes de hacer un trasplante se tienen que analizar todas las células, tejidos, órganos que se vayan a trasplantar para asegurarte de que no estás transmitiendo una enfermedad, porque si no lo hicieras podrías acabar contagiando. Aquí veis un tubito de donación de esperma, esta es una donación de tejidos, de sangre, y aquí parece ser que es una operación, una cirugía al fondo, y aquí viene el órgano que se va a trasplantar. Y bueno, esto es todo del tema 8. Espero que os ayude y nada, a seguir adelante.